Bueno, aquí en este espacio de los viernes, donde nos regalamos ir profundizando aspectos de este camino maravilloso. Es el camino de la vida, la práctica contemplativa es una manera de ir más a fondo en la vida misma, porque es la vida misma, no es un extra este camino. Los caminos espirituales no son algo ajeno a los procesos de la vida misma. Y por eso podríamos decir, quien está vivo, quien vive y quiere vivir, la contemplación es para su vida. Y ahí no queda excluido, no quedaría excluido nadie, ¿no? Porque estar vivos, ser humanos, desarrollarnos, evolucionarnos, crecer, es encontrarnos con esta dimensión esencial de la vida humana. Con la práctica que hacemos, lo que hacemos es como hacernos cargo de eso que somos y que estamos llamados a ser. Lo que somos profundamente y que está llamado a crecer y a evolucionar. Hacemos consciente con la práctica el don que ya se nos dio. Esta dimensión de don es muy importante para todas las dimensiones de nuestra vida. Vivir la vida entera desde la clave del don. No es lo mismo vivir desde el don que vivir desde una mirada ofuscada. Vivir desde el don es abrir las dimensiones de nuestro ser a la gratitud y a la gratuidad. No estar anclados en el don es estar a la intemperie, la negativa intemperie, de ser asaltados por la preocupación infinita, por la cronicidad acumulativa, por vivir la vida simplemente protegiéndome y defendiéndome. Entonces, el don, porque cuando insistimos, miren, esto quería transmitirles hoy, cuando insistimos tanto en la práctica, en este constante volver, es una provocación a una insistencia, perseverancia, continuamente. Y esto, que es muy necesario, porque lo que hace la práctica es bajar, lo que hace la práctica es encarnar, ¿no? Lo más profundo del espíritu. Pero una distinción muy importante es que de tanta práctica o de tanta provocación a la práctica, a la perseverancia, no se nos cuele, o si se nos cuela, que nos podamos dar cuenta y despertarnos, un latiguillo que solemos tener en los caminos espirituales, de los cuales ninguno estamos totalmente inmunes, que es la tiranía del deber ser. El deber ser. Por supuesto que el deber ser no es que en sí sea negativo, pero plantearme la vida contemplativa, la vida entera como camino espiritual desde el deber ser, termina desgastando las fuerzas y a la larga se termina dejando la práctica. Porque no es un deber ser. Es como si vos estuvieras unidos en matrimonio y dijeras, bueno, yo tengo el deber de estar unido a mi amado o a mi amada, ¿no? Es casi un absurdo. No estás unido por un deber ser. Hay veces, hay días donde debo hacerlo porque no me queda otra, porque es un día oscuro, gris, no tengo ganas, no hay motivación desde los sentidos que me sostenga. Pero no se puede sostener ni la vida, ni la práctica, ni la entrega, ni lo amoroso. Nada importante de la vida se puede sostener desde el deber ser. Y esto nos abre a renovar continuamente la motivación. ¿Cuál es la motivación en la práctica contemplativa?
¿Cuál es la motivación en nuestra vida espiritual? ¿Cuál es la motivación en nuestra vida entera? Muy importante volver a esa motivación continuamente, podemos decir, elegida y actualizada. Y el espíritu necesita esa actualización de la motivación. Y la motivación es esa orientación que en la práctica la ejercitamos y es muy importante actualizarla siempre al comienzo. Aquí estoy para ti. Esto involucra tanta cosa, tantas dimensiones y tan profundas porque no hay motivaciones totalmente puras en nuestra vida, ni deberíamos pretender tenerlas. Toda pretensión de pureza absoluta es de por sí ya una maraña. Por eso es, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? Con la lucidez que puedo, con la fuerza que puedo, pero desde el fondo del corazón siempre puedo decir, aquí estoy. Y esto implica una palabrita evangélica, que es, y que está en el origen de los encuentros que Jesús va teniendo con sus discípulos cuando los llama a seguirlos. Y la palabrita es conversión. Inicio del Evangelio de Marcos, conviértete, cree en el Evangelio, conviértete. El anuncio de Jesús es que era, anuncien la conversión, anuncien la buena noticia, anuncien que el reino está cerca y crean en él. La conversión también podría ser solamente una conversión de tipo moral, es decir, tengo que cambiar, deber ser. No es que se excluya, pero no es el centro. No es una conversión de soy malo, me voy a convertir en bueno. Eso es una conversión moral. La práctica contemplativa es una conversión existencial desde el ser. Por lo tanto, el giro es mucho más radical que una conversión de tipo moral o de tipo psicológica, incluso de tipo religiosa, ¿no? Serían las tres conversiones previas al cuarto nivel de conversión, que es la conversión desde el ser, la conversión ontológica, la conversión desde lo más profundo, a lo que apunta la oración contemplativa. Y hay que decir que cada vez que nos ejercitamos, nos estamos ejercitando en la conversión más profunda, que es volver a casa. Y es maravilloso poder entender el camino de la vida y de la contemplación como un camino de vuelta a casa. Me voy de casa, nos vamos muchas veces de casa. ¿Qué es irse de casa? Es irnos de lo que somos, es irnos de nuestra identidad, es distraernos, es entretenernos en aquello que no es lo esencial. Entonces la contemplación, el ejercicio de volver suavemente al centro, lo hacemos en esta práctica con la vuelta de la atención, la percepción a la respiración, al nombre de Jesús. Estamos ejercitando el llamado a la conversión. Vuelvo. Ya sabemos que me voy, no importa, vuelvo. Ya sabemos que me toman muchas veces una vorágine de pensamientos. Vuelvo. No con lucha, sino con un amable movimiento, porque el espíritu, nuestro ser profundo, el ser es delicado. Necesita ese movimiento amable, porque el ser tiene que ver con la conciencia. Y la conciencia no tiene que ver con machacarla, sino con despertarla.
Al corazón no se lo machaca, se lo despierta. Y entonces es la orientación del corazón profundo, ¿no? Suavemente volvemos, porque siempre nos vamos. Bueno, y aquí se va la vida entera, en un proceso de vuelta. Tanto y bello habría que decir, ¿qué ocurre cuando volvemos a casa? ¿Qué le pasa a nuestra vida cada vez que volvemos, ¿no? Entonces, conversión moral, deber ser, es una dimensión precontemplativa, muchas veces necesaria. Es cuando yo reformo una parte de mi vida. A veces es necesario. Hay parte de nuestra vida que necesita una reforma activa, ¿no? Pero esa no alcanza a tomarme enteramente. Conversión psicológica, ¿no? Tiene que ver también con la parte del conocimiento de nosotros mismos, de esas partes nuestras, muy importante, forma parte del camino, y hay una conversión que necesitamos también ejercitar, donde me voy convirtiendo, por ejemplo, a la verdad, a la sinceridad de lo que hay debajo, ¿m? A conocerme a mí mismo, a explorar lo inexplorado. Ok, suelen ser frutos también de la permanencia contemplativa, la conversión psicológica. Después podríamos hablar de una conversión de tipo religiosa, teologal, donde ya hay una acción de Dios en nosotros, pero que está mediado por todo el universo religioso y sus imágenes, incluso por la imagen de Dios que tenemos. Lo que nos ejercitamos es en la cuarta conversión, la conversión desde el ser. Es la que practicamos en la oración contemplativa. Y esta conversión descansa en algo esencial. Hay un don que es previo a mi conversión, que es previo a mi práctica, que es previo a mi vuelta a casa. Hay un don previo. Ya se me dio ese don, esa presencia, ese amor sin medida. Ya estoy en casa porque ya se me dio la gratuidad. Dios, su gracia siempre primero. Cuando descansamos en esto, la conversión es una danza y no una lucha. Es simplemente un volver a lo que ya se me dio. Bueno, dejamos aquí.